Bienvenidos a Zoequel Patronaje y Costura. Mi nombre es Sonia. Hoy te enseñaré cómo hacer el mejor patrón para tu camisa sport. No importa cuál sea tu talle, porque este patrón servirá para todo tipo de cuerpo. Empecemos. Como ven, ya tengo adelantado un paso. Dibujé la silueta del molde base o base de corpiño de espalda. En la descripción te dejaré el video donde vimos cómo hacer el molde base delantero y trasero, que también te servirá para hacer todo tipo de prendas, como las que seguiremos viendo en este canal. Acá dejé un espacio de 4 centímetros, pero pueden ser más o menos. Y es que nuestra camisa sport en su parte trasera tendrá un canesú, pero también unos pliegues o tablas encontradas para sumar amplitud y comodidad, a la vez que nos permitirá jugar con el diseño. Esos pliegues pueden estar cosidos o abiertos, en parte o en su totalidad. E incluso pueden estar unidos al canesú simplemente con frunces. Desde esta línea medimos el largo elegido para la camisa, 60 centímetros para mi ejemplo. No importa cuáles sean tus medidas, sigue los lineamientos que te doy en esta clase y tendrás el mejor patrón de camisa. Estos patrones no incluyen los centímetros para margen de costura. El canesú estará en la mitad de este segmento. Esta es la ubicación estándar de un canesú en espalda, en la mitad de este segmento. Pero puedes elegir hacerlo más arriba o quizás más abajo. Puede ser recto o tomar una forma curva. Debes saber que cuando una línea de corte toca la sisa, como en este caso, debemos hacer una pinza de ajuste. De lo contrario, se producirá un defecto en zona de sisa. Justo aquí debemos dar solución para que esta línea de corte no nos provoque ningún defecto. Para ello bajamos desde este punto y sobre la línea de sisa 7 milímetros. Esa pinza de ajuste puede terminar aquí con línea recta o con trazo curvo hasta los 7 centímetros desde la sisa. Mido 7 centímetros. Esta pinza de ajuste se quitará, ya lo verás cuando recorte el patrón. Las líneas enteras en un patrón me indican por dónde recortarlo. Ya tenemos una pieza. Los trazos discontinuos solo son indicativos. Aquí tenemos el centro de espalda de la pieza 1. Y este será el centro de espalda de la pieza número 2. Dibujaré la línea de quiebre de este pliegue. Los centros de espalda de ambas piezas deberán cortarse sobre el doblez de la tela. Estas líneas oblicuas indican que es un pliegue o tabla. Prolongaré el centro de pinza. En la descripción también dejaré un video donde vimos cómo tomar las medidas para distintos tipos de prendas.
Ahora desde la cintura medimos altura de cadera. Haremos el siguiente cálculo. Al cuarto de contorno de cadera le restamos 1 centímetro. Y desde este punto medimos el resultado anterior. Unimos con línea curva. En la sisa, cintura y cadera debemos dar para holgura o flojedad. En sisa daré 1,5 centímetros para este ejemplo. En cintura, 1 centímetro y 1,5 centímetros en línea de cadera. Unimos con línea curva. Puedes dar la holgura que creas necesaria o que tu diseño requiera. No olvides limpiar esta unión. El largo de pinza de cintura no solo debe ser proporcional a su ancho, sino que también debe guardar relación con la distancia de altura de cadera. Pero existe una manera de encontrar ese largo para nuestra pinza. Primero buscamos la mitad de altura de cadera. Y desde allí hacia abajo medimos 1,5 centímetros o 2. Y será nuestro largo de pinza. A 2 milímetros aproximadamente de este segmento trazo una recta. Haré lo mismo del otro lado. Esto es para que la camisa tenga una mejor caída y no se levante en la zona de su largo. Ahora sí, cierro la pinza. Debemos rectificar la línea de sisa. Esta será la pieza número 2. En Facebook tenemos un grupo donde puedes publicar tus trabajos. Me daría mucha felicidad ver tus logros. Súmate, serás muy bienvenido. También te espero en Instagram para seguir aprendiendo. Tengo otro canal en YouTube. Visítalo, es un curso completo de patronaje. Te gustará. Te adelanto que esta camisa no tendrá costura en el hombro. En el primer comentario de este video, déjame tu propuesta para trabajos siguientes. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué necesitas saber? Y cuéntame de dónde eres. Así se verá el pliegue en la tela. Puedes cerrarlo desde la cintura hacia abajo o solo poner un botón en la cintura. Crea tu diseño. Señala el costado. Para que no termine recta, dibujaré el costado. Desde el largo mido 10 centímetros para mi ejemplo. Y lo dibujo
con la forma elegida. Puedes elegir no hacerlo y estará bien. Recorto la pinza solo si la voy a coser. Si no la recorto, esta se sumará para más holgura. Aquí también tengo adelantado un paso. Dibujé el molde de base delantera. Lo primero que haremos será medir desde esta línea el largo elegido para camisa. A partir de esta línea de cintura, medimos altura de cadera. Calculamos un cuarto de cadera y le sumamos 1 centímetro. Sobre la última línea trazada, medimos el resultado anterior. Unimos con línea curva. En sisa, cintura y cadera daremos la misma holgura que añadimos en espalda. Con regla curva dibujamos el costado. Limpiamos esta zona. Prolongaré el centro de pinza. A la medida de talle delantero, le restamos talle trasero para luego dividirlo en dos. Al resultado anterior lo medimos desde la línea de largo. Esto se hace para equiparar el largo delantero con el de espalda. Los centímetros que se suman al largo dependerán del tamaño de busto o de la postura de la persona. Si crees necesario, corriges esta unión. Medimos el largo de pinza, que debe ser proporcional a su ancho. A 2 milímetros, líneas en ambos lados, igual que en espalda. Esta es la línea de centro delantero. Este patrón no incluye la tirilla para ojales y botones. Deberás cortarla por separado y podrá ser de 2 o 3 centímetros de ancho. Pero sí haremos sobre esta línea una modificación para que la camisa se asiente sobre el pecho. Para ello, en la base de cuello entramos 1 centímetro. Unimos con el final de camisa, aquí con línea entera. Nuestro centro delantero ya no será este, se movió hacia adentro.
y señalamos el costado. Moveré el papel para seguir. Sobre el costado mediré 6 centímetros y es que trasladaré momentáneamente la pinza de hombro. En esta camisa las pinzas pueden estar donde tú quieras. En mi otro canal ya vimos traslado de pinzas. Hago esto para poder dibujar el canesú delantero. Cierro la pinza de hombro hacia el costado y como vemos se traslada de inmediato. Desde el hombro dibujamos el canesú delantero. Si el canesú estará sobre la línea de cuello, es aconsejable que no esté de forma paralela a la línea de hombro, porque dará un efecto visual de hombro caído. Si quieres, puedes hacerlo de forma inclinada hacia un lado o hacia otro, o con trazo curvo. Para mi ejemplo, en sisa mediré 3 centímetros y en cuello 5 centímetros. Mi canesú será inclinado. Por otro lado, si el canesú toca la línea de centro, deberá estar en forma paralela a la cintura. Señalo la sisa y también que corresponde al delantero. Con cinta transparente pego la pinza que atraviesa el canesú. Ya tenemos una pieza delantera. Resta aún anular la costura en hombro. Te invito a compartir este video y a suscribirte si aún no lo has hecho. Ya vimos cómo hacer la manga y te servirá para esta camisa. Aquí también debemos hacer la pinza de ajuste de 7 milímetros y 7 centímetros hacia adentro. La pinza de ajuste siempre se hace sobre la pieza baja del corte de canesú. Ahora dibujaré en el costado de la camisa. Mido desde el largo la misma medida que en espalda, en mi caso 10 centímetros. Este es el sobrante de recorte de espalda, lo utilizaré como una guía. Abro la pinza de hombro porque yo elijo que quede allí y cierro la pinza de costado. Vacío las pinzas que voy a coser. Ahora uniré el canesú trasero con el delantero. Queda formada una sola pieza, eliminando así la costura de hombro. Y colocando un papel debajo, rectifico la zona de cuello.
En el próximo video veremos cómo hacer el cuello para esta camisa. No olvides compartir el video, dejar tu like y comentario. Siempre es un placer compartirles lo aprendido. Hasta pronto y gracias.